Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder enfocarme un poco en una raíz más de las que hemos estado hablando a lo largo de esta semana, y es la raíz de la culpa. Esa raíz tan profunda que muchas veces impide que la gente sea libre del dolor, del rechazo, de la amargura, a causa de que aún se sienten culpables de situaciones que vivieron, situaciones adversas, quizás en la crianza de sus hijos. Muchos se sienten culpables porque hoy sus hijos están caminando en derrota, caminando quizás en prácticas caídas, quizás algunos coqueteando con los vicios. Y viene el espíritu de culpa, el espíritu que te señala, el espíritu que tiene que ver con algo caído, el espíritu de Satanás, a intentar señalarte y hacerte sentir culpable, para que no te perdones, para que no recibas el perdón de Dios, para que constantemente te estés acusando, flagelando, incitando al dolor, para que cada día digas que no eres merecedor de la presencia, que no eres merecedor de la gloria de Dios, que no eres merecedor porque pecaste, porque hiciste las cosas mal, porque viviste una vida apartado de Dios y eso trajo consecuencias. Quizás te divorciaste, quizás tus hijos crecieron sin tu afecto y hoy sigues cargando con esa culpa. Personas que quizás fueron abusadas de una u otra manera y vino el espíritu de culpa a hacerles sentir que era su responsabilidad. He sabido de jóvenes que no crecieron con sus padres y en el momento que ellos nacieron, sus padres abandonaron su hogar y ellos crecen sintiendo que la culpa es de ellos. Que si ellos no hubiesen nacido, no hubiesen existido, quizás su padre nunca se hubiese ido del lado de su madre, y han visto el sufrimiento de sus madres y para ellos marca sus corazones. Pero todo eso es intención del diablo, sembrar culpabilidad en la vida de las personas. Cuando la palabra enseña que Jesús vino a morir por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestra vieja manera de vivir, vino a reconciliarnos con el Padre por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de haber vivido una vida en santidad, resucitó y está a la diestra de Dios. Y todo aquel que le acepta, que le recibe en su corazón, es libre de toda culpa. Por tanto, no tiene que presentarse delante de las Cortes Supremas de Justicia, porque ha sido exonerado, declarado libre. Cuando Dios te ve, te mira a través del prisma de la sangre de Jesús, porque te ha redimido, te ha perdonado, te ha justificado, te ha lavado. Y la culpabilidad es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy en día. Y es el producto de la abundancia del pecado en el mundo. La culpabilidad también es un problema hoy en día dentro de la iglesia, ya que muchos creyentes, aún como lo dije anteriormente, se sienten culpables por pecados del pasado, porque no se han perdonado a sí mismos y tampoco han creído en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No se han apoderado de lo que sucedió. En la cruz hubo un intercambio. Todo pecado que tú cometiste fue cambiado por la gracia, por medio de la gracia y de la misericordia de Dios. Ahora bien, ¿qué es la culpabilidad? Hay una palabra que la expresa en el griego, upodikos, y significa que es alguien que está bajo juicio, sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Malas acciones producto, claro está, de malas decisiones. Pero ¿cuántos no hemos caído? ¿Cuántos no nos hemos equivocado? ¿Cuántos no hemos cometido pecado antes de conocer al Señor? Vivimos una vida apartada de Él. Pero para eso viene la metanoia, el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, el cual Jesús nos ofrece. Al recibirle a Él, al cambiar mi conducta, mi manera de vivir, abandonando los viejos hábitos. Hay personas que dicen, cuando yo sea verdaderamente perfecto, entonces iré a la iglesia. Es imposible, porque es en la iglesia donde el Señor va a tratar en ti, en tu carácter, y va a ir perfeccionándote cada día. La culpabilidad es un sentir de estar en mala relación con Dios, cuando se ha violado la conciencia. Entonces ahí viene el producto de esa violación llamada culpabilidad. Y la culpabilidad trae a la vida de las personas ansiedad. Todo esto está asociado con el temor a ser castigado por las malas acciones.
Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la racionalización, tratamos de esconderlos. La culpabilidad es transferida del consciente al subconsciente y como consecuencia surgen ataques de pánico. Existen muchos ejemplos. La condenación tiene lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. Satanás es quien condena. Satanás es quien acusa. Satanás es quien señala. Dios viene con bálsamos de amor a hablarte a ti para que sueltes la condición caída, para que abandones el pecado, para que abandones la culpa, para poder restaurarte. Pero el enemigo trae eso, culpabilidad. Él viene a hablar a nuestra mente produciendo un estado de condenación por algo que hiciste en el pasado y que puede venir incluso después de haberle pedido perdón al Señor por esa falta. ¿Cuántas personas ha sucedido algo y el enemigo le dice: ¿cómo vas a ir a la iglesia si hoy hiciste esto? ¿Cómo vas a hablar del amor de Dios cuando has sentido rechazo hacia una persona? Cuando tu madre murió y tú no te acercaste a pedirle perdón. Situaciones del pasado, cosas de las cuales tú ya te has arrepentido, ya lo has llevado al trono de la gracia. Tiene que haber una convicción en tu corazón de que ya has sido perdonado. De la misma manera había una convicción en el sentimiento de culpa. La persona tiene la mente cautiva, la conciencia cautiva a causa de lo pasado. No se ha perdonado. Pero el Espíritu Santo trae una convicción a tu conciencia para cambiarte, para sacarte de esa condición caída. La Biblia dice en Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si Él vino a tu vida, Él está convenciéndote de ese pecado para que te arrepientas. La justicia, lo recto de Dios viene a tu vida. La culpabilidad es el producto de dos situaciones. Lo dije antes, el no perdonarnos a nosotros mismos y el no habernos apropiado de la obra redentora en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿cuáles son las características de una persona con un sentido de culpabilidad? La persona se castiga a sí misma. Hay personas que se hacen cortes porque se sienten culpables de situaciones que están viviendo. Cuando este tipo de persona comete una falta, primero espera sufrir lo suficiente para después pedir perdón. Hay personas que dicen: tengo que sufrir esto porque me lo merezco. Tengo que pasar esta situación. Mis hijos tienen que experimentar el dolor porque yo experimenté el dolor. Y no es así. Dios no te diseñó para que sufras. No te diseñó para que pases por esos momentos de dolor provocados por ti mismo. Él ya te perdonó, ya sufrió por ti, ya derramó la sangre por ti, ya pagó un precio alto, precio de sangre, dice la palabra. Hay personas que dicen: yo no me merezco esto. Y cuando se obra de esa manera, se está insultando y negando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No hay dolor que tú puedas recibir en tu cuerpo que te libre de esa condenación o de esa situación. El arrepentimiento es lo que te va a librar de esa situación. No el flagelarte, no el golpearte, no el ir de rodillas un montón de metros hasta un lugar o pagar una penitencia y que me sangren las rodillas para entonces sentir que ahora he sido perdonado. Jesús ya llevó ese dolor. También hay personas que se sienten indignas. La persona cuando sufre culpabilidad se siente inferior a la calidad o al mérito de alguien. No es que usted es más santo, usted no ha vivido lo que yo viví. Usted ya vivió lo que vivió. Eso forma parte de su pasado. Suéltelo ahora. Vuélvase al Señor. Arrepiéntase y reciba el perdón de Dios y perdónese. ¿Por qué Dios debe responder a mis oraciones si yo pequé? ¿Por qué será que yo soy merecedor de eso? Yo no merezco el perdón de Dios con todo lo que yo he hecho. Dios no puede usarme. Mentira. De lo vil y menospreciado usó Dios para avergonzar a los sabios. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Hebreos 10, 19, 21 también dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tienes libertad ahora para entrar en el lugar santísimo. Ahora puedes ir a la presencia del Padre a través de la sangre de Jesús. Él es el camino nuevo. No hay otro camino. Él es el que te va a abrir camino hacia el Padre. Él es el que te lleva a la presencia de Dios. También hay otros comportamientos. Hay personas que a causa de la culpabilidad desarrollan comportamientos compulsivos. Personas que se sienten culpables intentan superar su culpabilidad por medio de comportamientos compulsivos, como las drogas, el alcohol, las aventuras sexuales, el materialismo, el exceso de trabajo, el exceso de ejercicio, el exceso de comida, el exceso de compras. Quieren llenar un vacío que hay en su alma. Hay padres que no pasaron tiempo con sus hijos y hoy le dan todo lo que pueden porque quieren llenar un vacío. Se sienten culpables. Se sienten que lo que ellos están pasando, sus hijos están pasando, es a causa de que ellos no estuvieron ahí. Intentan comprar o llenar un vacío. También hay personas que desarrollan una falsa humildad por la culpabilidad. Piensan que Dios no les ama. Muchos piensan que mientras más pobres son, Dios les va a amar más. Y eso es una falsa humildad. La humildad no tiene que ver con lo que tú posees o tienes. Dios no te ama por tu condición económica. Dios te ama por la condición de tu corazón. Porque el dinero no tiene moral. Recuerde que el dinero es amoral. Con lo mismo que usted compra para su casa leche, hace una compra, puede comprar alcohol o drogas con el mismo dinero. El dinero no tiene moral. Por tanto, Dios mira lo que hay en el corazón. Él lo dijo cuando escogió al rey David. Él no mira lo que ven los hombres. Él mira lo que hay en el corazón. Hay personas con falsa humildad que dicen: yo no merezco esto, porque me ponen a mí a liderar, si yo soy muy malo, hay gente mejor que yo, hay gente que debe recibir esto. Entonces debemos tener cuidado cuando quizás se está operando o intentando operar a través de la culpabilidad una falsa humildad. Muchas veces no podemos perdonarnos ni siquiera a nosotros mismos. Y la culpabilidad es el resultado de no perdonarte. Hay cosas que has hecho y debes pedirte perdón y perdonarte. Debes creer en el perdón basado en la obra de Jesús. El perdón de Dios no está basado en lo que tú hagas, sino en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Recibe hoy ese perdón. Recibe hoy. Echa fuera todo espíritu de incredulidad que te dice que no has sido perdonado. Ejercita la fe en este momento. Amolda tu corazón y ríndete. Rinde tus sentidos a Él. Echa fuera toda culpabilidad. Deja de estar bajo el yugo de la culpabilidad, de la autocondenación, creyendo que el ser libre no puede ser una realidad. Muchos hacen lo que saben que está bien, pero no pueden evitar sentirse culpables por todo. Y en ese momento se le abre la puerta a ese espíritu de condenación. Y ese espíritu de condenación es el que te lleva a repetir el pecado. Dice la Biblia en Hebreos 4, del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También dice la palabra: hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. La culpabilidad te quita la energía. La culpabilidad trae enfermedades físicas y mentales. Bloquea tu relación con Dios. Yo quiero que hoy seas libre de toda culpa. Quiero que venga a memoria aquello por lo cual te estás sintiendo culpable y lo arranques de tu vida. Vive por el Espíritu. Anda por el Espíritu. Ninguna condenación, dice la Biblia en Romanos 8:1, y quédate con esto para terminar. Ahora pues ninguna condenación, escúchalo bien, no hay condenación, no hay culpabilidad
para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Él se llevó la condenación. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por usted y por mí. Y Él nos dará también con Él todas las cosas. Dice el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dónde están los que te señalan por lo que hiciste? ¿Dónde están los que te acusan si Dios es el que justifica? Hay gente que puede decir, era un borracho, era un ladrón, era un adúltero, era un fornicario, era un mentiroso, ese hombre era esto o era aquello. Y Dios dice, yo ya te justifiqué, yo te escogí, no hay quien te condene. ¿Dónde están los que te condenan? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Eso es una promesa para tu vida, Romanos 8, 32, 37. Hoy tienes que ser libre de todo aquello que está acumulado, de acusaciones que vienen hacia tu vida, de culpabilidad. Esa es mi oración en esta hora. Dile, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo arranco de mi corazón toda raíz de culpabilidad. La echo fuera de mi vida, no acepto, Señor amado. Fui engañado por el enemigo, por la serpiente. Tomo responsabilidad por lo que hice, porque actué, tuve una acción incorrecta, hubieron unas consecuencias. Todo efecto tiene una reacción, toda acción tiene una reacción. Toda siembra produce una cosecha. Y sé que coseché mal porque hice mal las cosas. Pero hoy me arrepiento, Señor. Y hoy arranco de mi vida toda culpabilidad. Sé que tú vas a enderezar mi senda, enderezar mis caminos, enderezar mis pasos. Sé que el camino será doloroso, tortuoso. Sé que habrán piedras en medio del camino. Pero si voy contigo de la mano, Señor, confiado estoy. Nada me detendrá, caminaré mirándote a ti. Quizás has fracasado en tus negocios y ya estás en una edad adulta y en la que hice mal las cosas, caí en el juego, en el azar, en el alcohol. Y hoy estoy viendo el fruto de todo lo mal que hice, pero no te sientas mal, culpable. Levántate, porque el largo camino te queda. Dios apenas ha comenzado contigo. El camino es largo, el Señor va adelante, la promesa es preciosa. Agárrate de Él, deja de mirar atrás, porque la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal, anhelando el pasado, añorando lo antiguo, queriendo volver. Muchos a Egipto perdieron la promesa de la tierra prometida. Empieza a mirar hacia adelante, olvídate de lo que viviste, abandona y suelta y despójate de la culpa en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que Él te hace libre de toda culpabilidad para la gloria y honra de su nombre. Amén, amén y amén.